Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta charla donde vamos a
aproximarnos de alguna manera a estos dos países en Centroamérica, Guatemala y Honduras. El viaje que vamos a presentar o que vamos a proponer, el itinerario que yo les quiero proponer, es un itinerario que creo que se sale de lo común que se ofrece generalmente. En la mayor parte de los casos se piensa o se plantea un viaje a Guatemala. Básicamente no es tanta la gente que va a Honduras, va más gente a Guatemala. Un viaje a Guatemala de unos 8 días, 10 como mucho. Este es un viaje de 20 días. Es un itinerario pensado para 20 días, 19 noches, pues digamos, en el destino desde que salimos de aquí y un día más pues por el regreso, pues lógicamente. Yo voy a empezar a compartir la pantalla para que estemos un poco, para que nos metamos en esta historia de Guatemala y Honduras. Creo que en un momento ustedes van a ver la pantalla completa. Esto, digo, bueno, ya. A ver, un momentito que no se nos devuelva, que no se nos avance más de la cuenta. Vamos entonces, digo, a hablar de este itinerario, de Guatemala y Honduras. Ese subtítulo que yo le he puesto En el alma de los mayas, pues tiene que ver con un hecho que creo que aquí es profundamente significativo en esta región, que es pues la presencia tan fuerte de tradiciones mayas, de poblaciones mayas, de descendientes de los antiguos mayas y por supuesto una cantidad enorme de restos mayas. Estamos en Centroamérica, un poco creo que el mapa de Centroamérica pues todos lo tenemos bastante presente. Estamos en la parte norte, digamos, en la parte norte de Centroamérica. Vamos a estar en la parte norte de Centroamérica, Guatemala y Honduras. El recorrido que vamos a hacer es primero por Guatemala y luego saliendo por Honduras. Claro, uno podría pensar que estando ya acá, pues hay otra cantidad de cosas sumamente interesantes en los países vecinos, en Belice, por ejemplo, o en El Salvador, pero la verdad es que, como verán ustedes, pues este itinerario ya es suficientemente fuerte, digamos así. Vamos a empezar por Guatemala. La idea que nosotros teníamos o tenemos con este itinerario es llegar a Ciudad de Guatemala. Es un buen itinerario. Eso permite un recorrido bastante generoso de la parte centro-sur del país antes de ir al norte, y luego el retorno por Tegucigalpa pues es también fácil para nosotros porque hay buenas conexiones aéreas. Entonces vamos a empezar por Guatemala y un poco este es un mapa de Guatemala que puede, no sé, simplemente para que lo veamos de manera general. Después nos vamos a mover con otros mapitas un poquito más claros, si quieren ustedes. Pero en un mapa como este, pues es posible encontrar muchos de los lugares que justamente vamos a conocer. Me interesaría primero que todo, pues que tuviéramos presente que Guatemala es un país que tiene un poquitico menos de 109.000 kilómetros cuadrados, un poquitico menos de 109.000 kilómetros cuadrados, y tiene algo más de 17 millones de habitantes, según un censo realizado justamente el año pasado. Eso significa en plata blanca que Guatemala es un país que es aproximadamente la sexta parte de Colombia con una tercera parte de la población de Colombia. Es decir, podemos suponer sin hacer demasiadas elucubraciones que es un país donde nos vamos a encontrar una alta densidad geográfica, porque una alta densidad de población, entre otras cosas porque la parte norte del país, toda esta parte norte del país,
es una parte fundamentalmente selvática con poblaciones no tan grandes. Lo que estoy señalando, lo que quiero señalar básicamente es que la mayor parte de la población está en las cordilleras, en la zona central, en los altiplanos o las montañas del centro y también pues en la costa pacífica. Digamos, ahí está la mayor parte de la población. La temperatura en Guatemala, lo mismo que en Honduras, pues es una temperatura tropical como la nuestra, como nosotros estamos acostumbrados. Ellos están, por supuesto, un poquito más al norte, pero la diferencia, pues, en ese sentido no es tan grande. Más interesante, posiblemente, es caer en la cuenta de que gran parte de las ciudades y de los lugares en los que nos vamos a mover están ubicados, como digo, en esta zona de montañas, y eso hace que la temperatura promedio sea bastante agradable. Estamos hablando en general de lugares que tienen una temperatura promedio entre 21 y 24 grados centígrados, es decir, un clima realmente ideal para viajar, para conocer, para moverse, etc. Cuando vayamos a la parte norte, a esta región que esta zona se llama el Petén, cuando vayamos al Petén, sí nos vamos a encontrar pues una zona baja, casi pues al nivel del mar, selvática, muy húmeda, con temperaturas de 31, 32, 34 grados centígrados. Entonces hay una diferencia notable entre esas dos partes. La propuesta de este itinerario, como digo, es llegar a Ciudad de Guatemala, pero no quedarse en Ciudad de Guatemala, sino salir directamente del aeropuerto, en primer lugar, hacia Antigua Guatemala. Empezar el recorrido por Antigua Guatemala. Bueno, Antigua Guatemala, pues aquí está este otro mapita que vamos a ir viendo permanentemente. Aquí está Ciudad de Guatemala, aquí está Antigua Guatemala, lo podemos ver un poco más ampliado aquí. Es decir, este recorrido es un recorrido de algo así como una hora o una hora y piquito. Digo, empezar por Antigua Guatemala creo que es pues sumamente hermoso, sumamente bello. Quisiera, antes inclusive de hablar de Antigua Guatemala, señalar un elemento que me parece que es interesante que tengamos siempre presentes. Posiblemente alguno de ustedes me habrá oído decir ya en algún momento anterior, pues uno visita en cada país pues las cosas que hay en ese país. Lo que quiero decir es, si uno hace un viaje a Egipto, seguramente en ese viaje a Egipto se ven muchas tumbas y muchas pirámides. Si uno está en Italia, pues seguramente ve muchas iglesias, posiblemente no ve pirámides, porque allá no hay, allá lo que hay son palacios e iglesias, digamos, en un sentido así, pues, bastante genérico y bastante poco estricto, como ustedes podrán imaginarse. Si uno va a los Emiratos Árabes, pues es posible que vea algunas zonas de cultivo, pero seguramente no verá sobre todo zonas de cultivo, ¿no es cierto? ¿Qué se ve en Guatemala? ¿Qué hay en Guatemala? Yo creo que en Guatemala hay, quiero decir que los valores turísticos, culturales, ambientales, sociales de Guatemala tienen, me parece que se pueden señalar en 4 capítulos que creo que son los capítulos fundamentales y que me parece que son las cosas que fundamentalmente uno puede conocer o debe conocer en Guatemala. En primer lugar, Guatemala tiene una cantidad enorme de pueblos coloniales, de ciudades coloniales. Empiezo por eso porque vamos a empezar por Antigua, de ciudades coloniales sumamente ricas, sumamente bellas, sometidas en algunas oportunidades, mejor dicho, sometidas a lo largo de los siglos a situaciones, a fuerzas de la naturaleza muy brutales muchas veces.
Ustedes saben que Antigua Guatemala fue prácticamente destruida en un terremoto en el año de 1773, pero ese no es el único terremoto de Antigua. Los terremotos son muy frecuentes, es una zona muy telúrica y entonces muchas de estas ciudades coloniales pues han sufrido a lo largo de los siglos esos embates de la naturaleza. Pero entonces hay en primer lugar una cantidad de pueblos coloniales donde por supuesto lo que existe es una iglesia, un mercado, un poco la estructura del poblado, cosas por el estilo. En segundo lugar, es claro que existe también una enorme cantidad de restos arqueológicos de época maya, de la cultura maya. Y eso a lo largo, no me puedo detener en esas historias, pero digamos a lo largo de todo el largo desarrollo del mundo maya, desde poblaciones que fueron creadas posiblemente en el siglo IX, o décimo, hacia el año 900 antes de Cristo, y algunas de ellas que van a estar todavía vigentes a la llegada de los conquistadores españoles. Una cantidad muy grande de sitios arqueológicos mayas. Yo quiero advertir para todos ustedes, pues que este itinerario se fija mucho en muchos sitios arqueológicos. Pues yo no estoy ahora pues invitándolos a un programa preciso, a decirles vámonos dentro de 2 meses a hacer este viaje, pero me parece que todos ustedes que están aquí, pues me parece que es muy interesante pues ver que existe todo ese mundo de lugares y en el momento en el cual cada uno de ustedes resuelva que finalmente llegó el momento de ir a Guatemala, pero que en lugar de los 20 días que yo propongo, pues no tiene sino 8, pues entonces podrá hacer una elección de esos lugares. Entonces, ciudades coloniales, sitios arqueológicos mayas. En tercer lugar, creo que una cosa que creo que es muy importante y es que en Guatemala, en Honduras también, en Guatemala, en realidad lo que estoy diciendo vale por los dos países. Aquí nos vamos a encontrar unas poblaciones aborígenes sumamente poderosas, sumamente potentes, sumamente vigentes. Es claro que gran parte de la población son descendientes de los mayas, entonces tenemos una cantidad muy grande, nos vamos a encontrar siempre muchos descendientes de los antiguos mayas, de estos que con frecuencia llamamos pues los pueblos aborígenes, los pueblos originarios, los pueblos que han ocupado pues esta región desde hace muchísimos siglos. Entonces hay muchos indígenas, digamos así, muchos indígenas que tienen pues una cantidad de manifestaciones culturales que vale la pena tener en cuenta y que vale la pena mirar. Y que tienen que ver pues con la forma de vestirse, con los mercados, con la comida, con la religión, con las artesanías. La riqueza artesanal de estos países es enorme. Yo sé que muchas personas viajan o viajamos pensando en esas cosas que uno vuelve a traer o que uno trae a casa, que en buena medida pues son como traerse un recuerdito del viaje que se hizo. Y en cuarto lugar, esta es una región con una riqueza geográfica, con una riqueza ecológica sumamente notable. Quiero decir que gran parte, ya desde este sector de este departamento que se llama Baja Verapaz, nos vamos a comenzar a encontrar, y luego en Alta Verapaz, que tiene capital en Cobán, y luego por supuesto en el Petén, que es arriba. Bueno, y ni se diga en el departamento de Izabal al oriente, nos vamos a encontrar una riqueza geográfica realmente extraordinaria. Lugares maravillosos desde ese punto de vista, aunque no haya mucha gente, aunque no haya muchas artesanías, aunque no haya pueblos coloniales, aunque no haya
bueno, sí hay muchas ruinas, pero mayas, pero aunque no hubiera, pues la riqueza del paisaje es absolutamente extraordinaria. Pero entonces digo, vamos a llegar y vamos a empezar nuestro recorrido por Antigua Guatemala. Antigua Guatemala, pues es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1979 y está considerada como una de las ciudades coloniales más bellas de América. Durante el periodo colonial, esta ciudad fue la capital de lo que se llamaba la Capitanía General de Guatemala. También a veces se llamaba el Reino de Guatemala. Vale la pena recordar que antes de que existiera el Virreinato de la Nueva Granada, pues las tres grandes entidades políticas de la colonia española eran el Virreinato de la Nueva España, que era el Virreinato de México, el Virreinato del Perú, al cual, por ejemplo, pertenecíamos nosotros, y en tercer lugar, la Capitanía General de Guatemala. Era uno de los tres, digamos, de las tres instituciones fundamentales para el manejo de toda la política colonial. Y la capital estaba aquí, en esta ciudad que se llama todavía oficialmente, el nombre oficial de Antigua Guatemala es Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Entonces estamos en la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ya he dicho, ya señalé que en el año de 1773, esta fecha la repetiré muchas veces, por lo menos durante un rato, pues va a sufrir un fuerte terremoto, en realidad una cantidad de terremotos que se suceden a lo largo de varios meses, y eso va a conducir al hecho de abandonar la ciudad y pedirle a la corona que la ciudad se traslade a una nueva ubicación en un lugar que se llamaba la Ermita, el Valle de la Ermita, donde fue establecida la Nueva Guatemala de la Asunción. Así se llama, ese es el nombre oficial de Ciudad de Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción. Pero allá a la Nueva Guatemala de la Asunción llegaremos más adelante. Es interesante señalar que esta ciudad fue construida, fue desarrollada como pues es normal, como es frecuente en las ciudades coloniales españolas. Quiero decir, cuando se fundan ciudades coloniales en América en general, se buscan sitios planos, lugares de planicie, donde se establece un urbanismo definido por calles que se cortan perpendicularmente. Calles que van de norte a sur y de oriente a occidente, formando esa planta de damero que decimos, o en planta de ajedrez, ese tipo de urbanismo que a nosotros nos parece muy moderno, porque lo pensamos en general con frecuencia, lo confrontamos con las construcciones medievales, con las construcciones de las ciudades medievales. En realidad, pues no es que sea tan de ahora, eso es una estructura urbanística de origen militar, que si uno quiere se remonta pues hasta la época romana, pero que en el contexto en el contexto español, en el contexto, digamos, previo a la colonización española, pues va a tener una presencia muy clara en las ciudades que, sobre todo en la época de los Reyes Católicos, se fueron estableciendo. La última de ellas, Santa Fe, al frente de Granada, se fueron estableciendo en ese momento final de la Reconquista. Entonces era el tipo de ciudades que se estaban construyendo en ese momento. Antigua está construida pues al lado de una cantidad de volcanes. Hay muchos volcanes en Guatemala, muchos de ellos activos. El más bello, el más escenográfico, el más impresionante posiblemente de todos esos volcanes es este que vemos al fondo, que se llama el volcán de Agua. Esto es un volcán inactivo
bueno, nadie ha dicho que no vaya a volver a estar activo en algún momento, pero inactivo hace unos 15.000 años. Parece que la última erupción fue hace aproximadamente unos 15.000 años y se llama volcán de agua porque en el cráter, inactivo desde hace tantos años, se han formado una serie de lagos. Por eso se llama el volcán de agua. Es muy bella la vista de la ciudad desde un alto, inclusive de este alto que vemos aquí, es muy hermosa la vista de la ciudad que ha sufrido pues todas esas catástrofes, pero ha sido también reconstruida, por lo menos mucha parte de sus edificios, no todos, como veremos enseguida, muchos de esos edificios han sido reconstruidos. Esta es posiblemente la imagen por excelencia, la más socorrida, la más repetida en Antigua, es el arco del antiguo convento de la Merced. Aquí había en esta zona, estamos al lado de una iglesia que vamos a ver enseguida, de la iglesia de la Merced, pero junto a la iglesia de la Merced estaba un convento de monjas que en realidad estaba dividido en dos partes por esta calle. Entonces existía ese arco que en realidad es un puente. En realidad había circulación por dentro del arco para que las monjas pasaran de una parte a la otra del convento y a la iglesia y demás sin salir a la calle, sin tener que salir a la calle. Insisto, es posiblemente una de las vistas más típicas, más conocidas de la ciudad, y la traigo a cuenta, entre otras cosas, porque es interesante ver cómo a nuestra derecha pues existen ruinas y nos vamos a encontrar que hay siempre ruinas por todas partes. Esta es un grabado sobre la planta sobre la planta de la ciudad. Cómo es la planta, cómo era la planta antes, como ven ustedes ahí, poco antes del terremoto de 1773. Esos terremotos se conocen también, los encuentran también ustedes relacionados como los terremotos de Santa Marta, porque se van a desarrollar alrededor del día de Santa Marta. Yo quisiera señalar un hecho sobre los terremotos, sobre el traslado de la capital, de la cual me parece pues que lo que voy a decir me parece que puede ser pertinente viendo este arco. Aquí estamos viendo el arco desde el otro lado, desde el otro lado de la calle, en la otra perspectiva, es decir, el edificio que veíamos medio destruido es este que está en el fondo, pero este arco me sirve para decir que teníamos una presencia en Antigua, había una presencia antes del terremoto sumamente fuerte de conventos, de iglesias, de comunidades religiosas, una iglesia sumamente rica. Se puede, no es difícil imaginarse que en realidad la historia de trasladar la capital pues sí correspondía a estos elementos de los terremotos, a la presencia de volcanes, 3 volcanes alrededor de la ciudad. Entonces se insistió mucho ante la corona frente a eso y demás, pero había también un propósito subyacente a esta historia, que era el propósito de sacar mejor dicho, de quitarle el poder a las comunidades religiosas y a la iglesia. Eso era, digamos, una de las claves de las reformas borbónicas de Carlos III, y entonces se vio como era como una oportunidad de hagamos una ciudad nueva, que no es simplemente la capital de un país, como puede ser Guatemala en la actualidad, sino que tenía una presencia pues muy grande en toda Centroamérica. Hagamos una ciudad donde la iglesia no tenga la potencia que tiene en Antigua. Bueno, rápidamente, pues algunos edificios pues no quedaron tan destruidos. En concreto, este Palacio de los Capitanes Generales, pues pues sufrió severos daños y demás.
Pero en realidad una de las cosas más graves que ocurrió fue que en el momento en el que se trasladó la capital a Guatemala, pues entonces desvalijaron completamente el edificio, quiero decir, quitaron las puertas, las ventanas, las rejas, todo el mobiliario, por supuesto, y esto quedó como un cascarón vacío que, por supuesto, pues fue sometido a pillaje. Después esto era realmente pues una especie de terreno baldío. El edificio pues está reconstruido como es claro, muy impactante esa doble fila de arcos. Es uno de los primeros palacios que se construye en Centroamérica. Esta es la iglesia de la Merced, de la que hablábamos hace un momento. Luego volveré sobre esta escena que ven ustedes aquí, que es, por supuesto, una preparación, notarán ustedes aquí las palmas, es una preparación para la procesión del Domingo de Ramos. La procesión que sale de esta iglesia del Carmen. Pero lo que quiero señalar es que la iglesia del Carmen, de la Merced, perdón, la iglesia de la Merced. La iglesia de la Merced pues tiene una estructura muy poderosa. Miren ustedes cómo la arquitectura se va acomodando también a las condiciones. Esto tiene unas torres potentísimas al lado y lado que un poco amarran, que sirven para amarrar, sirven para sostener la nave. El contraste entre esos fondos amarillo mostaza y la parte blanca, que básicamente son relieves en estuco blanco, pues es realmente muy efectiva y es una de las grandes, de las más ricas iglesias que nos vamos a encontrar. Y esta es la catedral, la antigua catedral de Antigua Guatemala, o la catedral de la Antigua Guatemala, que es la Catedral de San José, una catedral que ha tenido una cantidad digamos, de procesos muy complicados. En el momento del terremoto de 1773, pues se cayó el techo, la iglesia quedó abandonada cuando se abandonó pues la ciudad sin techo, y eso se volvió un bosque adentro, un bosque en medio de tumbas. Ustedes recuerdan que en la época colonial las tumbas estaban frecuentemente dentro de las iglesias, normalmente dentro de las iglesias, entonces esto acabó siendo como una especie de cementerio con árboles. Existen los grabados antiguos en los cuales se ven los árboles pues, que salen por sobre los techos. En el siglo XIX se restauró nuevamente. Hubo un terremoto en 1874 que tumbó las torres que nunca fueron reconstruidas, torres que estaban pues a estos lados, un poco como en el caso de la iglesia de la Merced que acabamos de ver, y eso fue nuevamente restaurado. Y en el terremoto del año de 1976 se cayó la fachada. Es decir, lo que ustedes están viendo acá en realidad es el trabajo de reconstrucción espectacular que fue realizado entre 1990 y 2015, que reproduce la apariencia que tenía la iglesia, que es lo mejor documentado que existe, que tenía a principios del siglo XX. Bueno, rápidamente, este es el palacio del ayuntamiento. Este palacio no sufrió tanto realmente en el terremoto de 1773. Era un edificio pues, muy bien construido. Sin embargo, pues lo mismo que decía ahora con el Palacio de los Capitanes Generales, pues este palacio fue desmantelado en el momento del traslado, y entonces sufrió más por los saqueos que por el terremoto mismo. Es un edificio pues espectacular, como ven ustedes, de corte renacentista y demás. En la actualidad se llama el Museo de Armas, es un museo, o Museo Santiago, es un museo por el nombre pues, de la ciudad, ¿no es cierto? Santiago es una
un museo de pinturas, esculturas, cerámicas, armas, trajes, mobiliario, etcétera. Hay construcciones que nunca fueron restauradas realmente de manera completa. Esta es la iglesia de los jesuitas. En la actualidad, pues es la sede de la cooperación española, de la oficina de la cooperación española. En realidad, pues no esto, ¿no es cierto?, sino la sede de la cooperación española está aquí, pero ellos mantienen y conservan y restauran y sostienen los restos del de la antigua iglesia de los jesuitas, que estaba unida a un gran convento, a una gran casa, que además era uno de los colegios más importantes de la ciudad. El convento y el colegio fueron destruidos en el terremoto, y por supuesto, pues se recordará también que cuando se produjo el terremoto, pues los jesuitas ya habían sido expulsados de los territorios americanos por orden de Carlos III. Entonces, un poco esto no tenía, pues digamos así, un doliente tan claro. No quiero pasar por alto el hecho de que quizá el momento más espectacular para visitar Antigua es la Semana Santa. Esto es la salida de una procesión de la Iglesia de la Merced, como ven ustedes, y en esas procesiones, pues, son interesantes muchas cosas. La muchedumbre, por supuesto, toda la escenografía. Miren la cantidad de soldados romanos que aparecen, y estos pisos, estos suelos, que son trabajados con acerrín de colores. Es un trabajo realmente ingente, una especie, digamos, de arte efímero, de obras de arte efímero que nos vamos a encontrar. En algunos casos, pues, es muy notable el hecho, por ejemplo, en este caso en concreto, es muy notable el hecho de que esto está pensado claramente con relación a los tejidos que nos vamos a encontrar después, como los tejidos aborígenes, los tejidos de los indígenas guatemaltecos, que son muy bellos. Esa decoración llega inclusive dentro de las iglesias. Este es el interior de la Catedral de San José, en una de esas procesiones, y esto es el interior de la iglesia de la Merced, justamente también antes de una de esas procesiones. Una cosa magnífica, pues con el trabajo en acerrín, pero también con esta cantidad de frutas y de cosas, en las cuales, pues, es conveniente decir, uno puede señalar que existen unos elementos, ya desde aquí, unos elementos de lo que podemos decir de sincretismo religioso. La relación entre el catolicismo y las religiones ancestrales, las religiones mayas, es muy fuerte, es muy potente en Guatemala y en Honduras, y eso se manifiesta, digamos, por una cierta mezcla en los ritos, o una fuerte mezcla en los ritos. Uno puede imaginarse, no es demasiado difícil pensar que una cosa como esta acaba siendo una especie de homenaje a la tierra, a la diosa madre, a través, en medio de la iglesia, digamos, en un espacio donde, quiero decir, como que todos cabemos. Y estos son los pasos de las procesiones son una cosa absolutamente impresionante. Miren ustedes esto, son pasos gigantescos cargados a veces por centenares de personas. Hay algún paso de estos que necesita 300 personas para cargarlo. Son realmente impresionantes, son realmente impactantes. Y estos pasos, pues, se sacan desde el comienzo de la Cuaresma, sobre todo en Semana Santa, pero desde el comienzo de la Cuaresma se van realizando estas procesiones, y según parece, pues hay procesiones de estas que duran, que están siempre acompañadas de música y demás, procesiones en las cuales el movimiento de los pasos dura hasta 18 horas. Es decir, pues la sacan a las 6 de la mañana, si hacen ustedes la cuenta, y entran el paso a medianoche, después de que el paso ha recorrido buena parte de la ciudad en estas
en estos, estos senderos de acerrín de colores. Miren los pasos, esto es una cosa realmente grandiosa, realmente impresionante. Hay muchas cofradías, algunas más grandes, más poderosas, otras más pequeñas, y eso pues se refleja también en el tipo de pasos que se utilizan. Hay siempre alguien que dirige, en este caso esta mujer, pero en este caso, fíjense ustedes, es este señor que va en el primer paso, en primer plano, vestido de blanco para distinguirse. Y quisiera notar que no solamente pues, hay gente que carga por fuera, sino que también hay personas metidas debajo del paso. Unas cosas realmente asombrosas. Pero bueno, si uno no está en la Semana Santa, pues entonces posiblemente podrá hacer un recorrido pues, general por la ciudad en el curso de una mañana, una cosa así por el estilo, pues la noche que se ha llegado y al día siguiente. Y es posible también visitar dos pequeños pueblos que están muy cerca de Antigua. Esos pueblos se llaman, en primer lugar, que se llama San Juan del Obispo, y se llama San Juan del Obispo porque aquí fue construida, pues fue el lugar donde habitó el primer obispo que llegó a esta región, y aquí construyó pues su primera iglesia, que es esta que estamos viendo en este caso. No es la iglesia más antigua de Guatemala, esa la veremos un poquito más adelante. Pero entonces, de nuevo, la visita a la iglesia, y luego es posible visitar un segundo pueblito que se llama Santa María de Jesús. Santa María de Jesús está en las laderas del volcán de Agua. De nuevo, pues es un pueblito donde lo fundamental es la iglesia, y en este caso, pues como ven ustedes, el mercado. Esta mezcla de colores, del blanco sobre fondos, pues en este caso pues es más, es más rosado pues que el otro amarillo que nos encontrábamos antes. Fíjense ustedes que se convierte como una especie de lugar común en estos contextos. Saliendo de Antigua hacia el oriente, pues vamos a ir hacia, pues es el camino para llegar a una ciudad a la ciudad de Quetzaltenango. Pues vale la pena detenerse en un lugar que se llama Ixinché. Ixinché es, bueno, de nuevo nuestro mapita, aquí estaba Antigua, ven ustedes, pasémoslo aquí estaba Antigua. Ixinché está un poquito más al norte de Antigua, pero es en realidad un lugar muy cerca. Esta ciudad de Ixinché es realmente muy interesante por varias cosas. En primer lugar, porque pues bueno, era la capital de un antiguo reino maya, de los maya Quixiquel. Hay varias etnias mayas, no es una cosa unida. Estos caciqueles son bastante enemigos, son contrarios de los quichés, que son los mayas, digamos, más extendidos. Entonces, cuando Pedro de Alvarado, que es el conquistador de esta región, pues llega a Ixinché, pues llega y logra, digamos así, tener un acuerdo con estos mayas caciqueles, y aquí va a establecer la primera capital. Aquí se establece la primera capital del Reino de Guatemala, o de la Capitanía General de Guatemala. Esta es la primera capital de Centroamérica, digamos,
que hay en época española del año 1524, una cosa tan temprana como eso, 1524. Sin embargo, esa ciudad que funda Pedro de Alvarado aquí en Ixinché va a ser destruida 2 años después, curiosamente no por los indígenas, sino por desertores españoles, por grupos de conquistadores españoles que se vuelven contra Pedro de Alvarado, atacan la ciudad y la destruyen. Es un detalle que es interesante, es que Iximché en náhuatl, es decir, en la lengua de los aztecas, se llamaba, tenía un nombre pues que significa tierra de muchos bosques. En náhuatl, ese tierra de muchos bosques, el nombre de esta ciudad era Cuauhtemalan, y por supuesto de Cuauhtemalan, el nombre náhuatl de Ixinché, pues sale el nombre de Guatemala. Hay un detalle que creo que es importante, o un elemento que creo que es importante decir, y es que este es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados que hay en Guatemala y es muy poco visitado. Pues lo que nos vamos a encontrar pues es un conjunto realmente muy amplio de plazas. En realidad tiene 6 plazas, aquí estamos viendo solo 3, las plazas A, B y C, pero en total hay 6 plazas con muchos templos, palacios, 2 juegos de pelota, etcétera, y un gran palacio en este caso, como ven ustedes, y insisto, está muy bien conservado y curiosamente es uno de esos lugares poco visitados, entonces pues vale la pena detenerse un poco en el camino. Esto es restos del juego de pelota, detenerse en el camino rumbo a Quetzaltenango. Entonces vamos hacia Quetzaltenango. Esta ciudad de Quetzaltenango está al occidente del país, está en este sitio. Pues recuerden, veníamos, aquí está Antigua, Iximché estaba aquí al norte, entonces venimos hacia el occidente. Yo quisiera decir que toda la propuesta de este viaje es en bus, ¿no es cierto? Aquí todo el recorrido se hace en bus. Esta es una ciudad realmente muy bella, con una cantidad de, bueno, aquí tenemos el típico trazado de las vías perpendiculares, pero esto también tiene una zona colinosa en la cual hay una cantidad de antiguas calles que suben, no sé, calles empedradas, muy bellas, pues esas calles empedradas, la arquitectura en ladrillos, siempre esos techos de teja y demás. Una ciudad que pues sufrió también, por supuesto, distintos movimientos telúricos y demás, el más grave de los cuales fue en el año de 1902. Fue un terremoto muy fuerte en abril de 1902, con tan mala suerte que en el mes de octubre del mismo año hizo erupción un volcán cercano, el volcán Santa María, que una erupción devastadora también en este caso. Es interesante señalar que, vean ustedes como, por ejemplo, en este caso, lo veremos ahora desde otra perspectiva, pero en este caso lo que tenemos es los restos de una antigua iglesia que seguramente se cayó y entonces al final de cuentas acabó reconstruyéndose un poco más adentro, tiene como esa especie de doble fachada. Es la iglesia que vemos realmente al fondo, pues esta es, digamos, la plaza principal de Quetzaltenango, o la zona principal de Quetzaltenango. Es una región Quetzaltenango muy interesante, además, porque la zona está llena de hermosas casas tradicionales o antiguas, mansiones, digamos, mansiones de cafeteros. Esta es la zona principal de los cafeteros.
Eso era pues en buena medida la riqueza de la ciudad. Ustedes pueden notar aquí una cosa que vamos a notar con frecuencia en Guatemala, que es la presencia de elementos neoclásicos y el mundo indígena pues por todas partes. Una de los lugares que se pueden visitar, me voy a devolver al mapita, es un poco más hacia el oriente, nos vamos a encontrar la localidad de Salcajá. Es interesante ir a Salcajá, porque en Salcajá nos vamos a encontrar esta iglesia, esta pequeña iglesia, esta ermita, si quieren ustedes, que es la iglesia de San Jacinto. Esta es la primera iglesia, la más antigua iglesia de Centroamérica, fundada en el año de 1524. Es decir, estamos en ese momento pues, de la conquista de Pedro de Alvarado, y aquí en Salcajá se funda esta pequeña iglesia. Es muy interesante pues toda esta cosa que nos encontramos aquí. Estamos en el siglo XVI. Es decir, esto tiene casi que una estructura como posterior, como una estructura barroca, esas espirales, esas cosas, puede que sean un poco posteriores, pero básicamente la iglesia pues corresponde a ese momento. En Salcajá, pues nos vamos a encontrar una cosa que es muy interesante también, y son los tejidos que se llaman de jaspe, este tipo de tejidos que utiliza técnicas coloniales. En Salcajá se produce el 60% de todas las telas del país, se producen aquí, de este tipo de telas. Pues, por supuesto, pues no me refiero pues a poliésteres y cosas de esas por el estilo. Este tipo de telas, el 60%, es decir, una proporción enorme de estas telas se producen aquí. Y también es interesante Salcajá por los licores artesanales, que son muy ricos, licores de frutas, especies de vinos, de frutas, caldos de frutas, lo llaman ellos, y licores que nosotros también tenemos, pues son licores hechos con leche y huevo, etcétera, que son también tradicionales. Bueno, alguna iglesia más, digamos, más tradicional, y luego pues nos vamos a seguir a un lugar muy cercano. Todas estas cosas, todos estos lugares que estoy señalando en este momento, pues son en los alrededores de Quetzaltenango. Nos vamos a encontrar a San Andrés Secul. San Andrés Secul es, digamos, el atractivo principal de San Andrés Secul es esta iglesia, que es la iglesia parroquial. Es de finales del siglo XVI, es desde finales del 1500, y aquí pues esto, no tengo que decir, esto es una cosa absolutamente espectacular, con ese fondo pues en ese amarillo fuerte, y luego todos estos elementos con pinturas coloreadas y demás. No es necesario decir que esto es arte, eso que a veces decimos como si fuera peyorativo, que es arte popular. Esto es arte que hace la gente común y corriente. Pues no viene un maestro español a hacer este tipo de cosas, ni siquiera de Ciudad de México, sino que son los artesanos locales que crean este tipo de elementos, en los cuales es importante decir, pues está muy presente pues esos elementos religiosos, pero también los elementos ancestrales. También pues seguramente es posible detectar, por ejemplo, las frutas, cosas por el estilo, pero también vamos a ir viendo que es posible detectar en estos elementos, es posible detectar pues rememoranzas de la religión maya. Este es un calvario que se llama una estación, una capilla posa se llama también. Con frecuencia existen en muchas ciudades coloniales, inclusive en Colombia, en Boyacá son frecuentes esas capillas posas, que están en las esquinas de la plaza principal, donde se detiene
digamos, donde se posa, de ahí el nombre, donde reposa la procesión al darle los giros pues, a la plaza. Y seguidamente, también en los mismos alrededores, nos vamos a encontrar un pueblito que se llama San Francisco el Alto. Esa iglesia, ese pueblo de San Francisco el Alto se llama así pues porque está en una colina empinada, un templo colonial del siglo XVI que resultó muy dañado en el terremoto de 1976, pero que fue restaurado y que es patrimonio nacional, monumento y patrimonio nacional. Yo quisiera señalar, no tengo una imagen pues adecuada para mostrar lo que quiero decir, pero es el hecho de que bueno, aquí nos encontramos esta imagen de la Dolorosa, que claramente pues se refiere a tradiciones más españolas y demás, pero lo que quiero señalar es que al hacer la restauración de esta iglesia de San Francisco el Alto, pues se encontraron bajo las capas de cal, se encontraron una serie de murales de época colonial que son de los más destacados que hay en todo el país y de los más antiguos que hay en todo el país. Siempre, por supuesto, el mercado en la puerta de la iglesia pues es interesante. Después de hacer este recorrido, pues vamos a ir hacia Huehuetenango, vamos a movernos, estábamos aquí alrededor de Quetzaltenango, entonces nos vamos a mover un poco hacia el norte. Quetzaltenango estaba aquí, entonces nos vamos a mover hacia el norte para ver a Huehuetenango, pero la verdad es que Huehuetenango, pues, además de ser pues una ciudad pues que es notable, la capital de ese departamento de Huehuetenango, está a 1900 metros de altura sobre el nivel del mar, y de ahí pues eso que he dicho de lo agradable de la temperatura. Pero cerca de Huehuetenango pues nos vamos a encontrar unas ruinas muy importantes, las ruinas de Seculeu, pero también un lago, este lago de Seculeu, que es pues de una gran belleza paisajística y que vale la pena recorrer y demás. Pero en ese proceso pues es bueno llegar a Seculeu, a la antigua ciudad a las ruinas de Seculeu, que fíjense ustedes están aquí en el bordito de al lado justamente de Huehuetenango, al ladito de Huehuetenango. Seculeu es la capital de un antiguo reino, el reino de Mam, o reino Mam, en la época tardía, digamos, de los mayas. Es una ciudad que tiene una cantidad de estructuras, de palacios, alrededor de 8 plazas. Esta ciudad de Huehuetenango, de Seculeu, fue restaurada en 1940 por la United Fruit Company, en un momento en el cual pues se empezó pues a hablar de la importancia de recuperar las tradiciones y los lugares mayas, siempre pensando pues en temas de turismo, básicamente. Algunas de estos restos pues no han sido restaurados, como lo que ven ustedes, por ejemplo, aquí en primer plano. Es un proceso que se ha dado en muchos países, bueno, en toda esta región, en la región azteca, olmeca, en Monte Albán, en Yucatán, en toda la región maya, pues que es la restauración de estos templos y de estas pirámides. Vale la pena decir que estas no son pirámides a la manera de las pirámides egipcias, por ejemplo, ni siquiera con mucha frecuencia son como las
los zigurats mesopotámicos, sino que son básicamente estructuras de tierra que están recubiertas de estuco y en ese sentido pues se deterioraban más fácilmente. Bueno, Seculeu pues es una de esos lugares que entonces también creo que vale la pena visitar. Luego iremos hacia Chichicastenango. Chichicastenango, a ver, aquí lo vemos mejor. Chichicastenango está por aquí. En este mapa no me salía pues el nombre, pero estábamos aquí en Huehuetenango, entonces venimos hacia Chichicastenango. Chichicastenango es una de las ciudades más importantes para el mundo maya en general. Esta ciudad oficialmente se llama Santo Tomás Chichicastenango, y en esa iglesia de Santo Tomás, en esa ciudad de Chichicastenango está esta iglesia de Santo Tomás que tiene un particular interés, y fue que aquí se encontró el libro del Popol Vuh. El Popol Vuh estaba escondido en la iglesia, seguramente pues quienes lo tenían, sacerdotes mayas seguramente, para protegerlo, pues entonces lo ocultaron en un lugar donde seguramente nadie lo iba a buscar, o donde podía estar más seguro. Entonces lo empotraron en un muro, lo metieron en un muro, pues lo escondieron en un muro de esta iglesia de Santo Tomás. Es importante decirlo porque se recordará también que gran parte de los códices mayas, la mayor parte de los códices mayas fueron destruidos por los españoles, y particularmente pues por los misioneros. Diego de Landa fue una de esas figuras nefastas, pues en ese sentido, el obispo Diego de Landa, que quemó todos los códices mayas. Es muy importante el mercado de Chichicastenango, es el mercado artesanal más importante del país. Está abierto los jueves y los domingos, me parece. Sería pues interesante en ese sentido si uno logra cuadrar pues que la visita se corresponda con esos momentos, pues será pues particularmente interesante. Un mercado de telas, de artesanía, sumamente colorido, sumamente rico, sumamente variado. Voy a terminar un pedacito hasta llegar a Ciudad de Guatemala para que hagamos el receso. Me pasé ya de tiempo. De Chichicastenango iremos al lago, o se puede ir al lago Ititlán. El lago Ititlán está aquí, el lago Atitlán está aquí, es decir, es un recorrido breve hasta llegar hasta el lago Atitlán. El lago Atitlán tiene una escenografía absolutamente fantástica, pues está rodeado por 3 volcanes, que son el Atitlán, el Tolimán y el San Pedro. Se menciona siempre que el escritor británico Huxley decía que este era el lago más bello del mundo. En los alrededores del lago Atitlán, pues es posible encontrar pues cosas absolutamente maravillosas. Pues en primer lugar, pues este es quizá Panajachel, es el sitio donde normalmente se hospedan los turistas, una ciudad que también tiene una gran riqueza pues, cultural y demás. Y luego, a partir de este lugar de Panajachel, pues es posible hacer una serie de visitas por el lago Atitlán. En primer lugar, San Juan de la Laguna, que es un sitio donde también es posible encontrar una gran cantidad de elementos de sincretismo, pero posiblemente
el lugar donde es más fuerte ese sincretismo es en el poblado indígena de Santiago Atitlán, que está entre el volcán Tolimán y el volcán San Pedro. Esto es una foto vieja, pero esta es la iglesia de Santiago Apóstol, construida a finales del siglo XVI. La verdad es que hay muchos elementos sincréticos. Esto es una fotografía nueva, pero es interesante ver que todos los santos están vestidos con trajes tradicionales, o miren ustedes esto con ese letrero, pues que evidentemente ese Dios que aparece allí pues es maya. En esta ciudad de Santiago Atitlán nos vamos a encontrar pues de paso una cofradía que es la cofradía de Maximón o San Simón. Esa cofradía, ese Maximón es este personaje. Durante mucho tiempo estuvo literalmente dentro de la iglesia. Es un personaje de la mitología. Aquí está pues, ya hace años pues lo sacaron de la iglesia, pero aquí está el Maximón o San Simón, que evidentemente es un santo, es una divinidad maya, protectora de las comunidades de esta región. Entonces, es interesante notar ese tipo de cosas. Esto es un santo que podía estar en la iglesia o podía estar fuera. Es una cosa de ese grado de complejidad. Bueno, y finalmente vamos a llegar a Ciudad de Guatemala. Aquí vamos a detenernos también para terminar esta parte del sur. Pues Ciudad de Guatemala, pues sabemos, pues está aquí un poco en la parte centro-sur del país. Hay mucha gente que piensa que no vale la pena visitar Ciudad de Guatemala. Pues yo personalmente creo que sí. Siempre es una ciudad importante. Esto es la catedral, una catedral construida entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, por supuesto en ese estilo neoclásico, pero se conservan restos anteriores. Dije que la ciudad se funda en el llamado Valle de la Ermita, y esto es la ermita del edificio de la ermita antigua. La Universidad de San Carlos, que es la más importante de Centroamérica, que en realidad pues es inclusive pues tiene una serie de museos universitarios importantes. Y este es el Palacio Nacional de la Cultura, que fue el palacio de gobierno hasta 1998. En la actualidad pues es monumento y museo. Bueno, calles importantes, las avenidas importantes, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, que tiene una de las colecciones más ricas de cultura maya que uno pueda ver. Bueno, Diana, Sandra, no sé si quieres que entonces descansemos aquí los 7 minuticos que descansamos. Estoy muy pasado del tiempo, pero creo que si vamos a descansar en algún momento tendría que ser ahora. Si ustedes están de acuerdo, entonces son las 11:18, a las 11:25 volvemos a arrancar. Como me pasa siempre, a los que me conocen saben que me pasa siempre, entonces tengo que acelerar un poquito porque ya me demoré más de la cuenta en lo anterior. Pero bueno, saldremos o se puede salir de Ciudad de Guatemala hacia el norte. Recuerden que nos falta la zona, básicamente visitar la zona del Petén en el norte, la costa la costa atlántica en el oriente y la parte central. Entonces, en primer lugar, visitaremos lo que se llama o se puede visitar el que se llama el biotopo del Quetzal. El biotopo del Quetzal. Estamos aquí en Guatemala. El biotopo del Quetzal es una zona que está al norte de Ciudad de Guatemala. Es digamos, una reserva natural que fue fundada en el año de 1976. La idea es
básicamente conservar una región en la cual pueda establecerse realmente el quetzal, que es un ave pues en peligro de extinción, por supuesto, como podrán ustedes imaginarse. Y en esta parte pues lo que nos vamos a encontrar son una cantidad, una selva realmente extraordinaria, con árboles muy altos, árboles de 40 metros de altura, algunos de los cuales tienen 450 años de antigüedad. Es un área relativamente amplia, son casi 1.200 hectáreas en este biotopo del Quetzal. Es posible alojarse allí, hay pues manera de alojarse. Entonces creo que es una cosa realmente muy interesante, muy bella, un tipo de turismo distinto, un turismo ecológico. Por supuesto hay senderos para caminar y demás. Y si uno tiene suerte, pero parece ser que hay que tener bastante suerte, pues si uno tiene suerte, pues entonces puede ver quetzales. Un ave maravillosa, un ave bellísima, pero también un ave pues difícil de ver. Del biotopo del Quetzal se puede continuar hacia el norte y se llega a la ciudad de Cobán. Estábamos aquí en esta zona, vamos para acá, para Cobán, un poquito más al norte. El biotopo está lo había dicho hace un rato, está en la Baja Verapaz. Cobán está en Alta Verapaz, es otro departamento, Entonces, Cobán, pues es una ciudad que tiene como particularidad que es muy lluviosa. Hay una llovizna constante, caen unos 2.200 milímetros de agua al año en Cobán, aunque la verdad es que parece ser que en las últimas décadas esa situación de la llovizna constante ha cambiado. Ahora las lluvias son más fuertes, son más espaciadas, pero también mucho más fuertes. Los antiguos mayas le pusieron este nombre de Cobán, que significa entre nubes, porque es siempre una ciudad así, muy nubosa. En esta zona de Cobán se encuentra la flor emblemática del país, que es la llamada, este tipo de orquídea que se llama monja blanca. Es muy importante. Entonces esto es una zona realmente pues donde hay muchos elementos de jardines, de viveros, de cosas por el estilo. Jardines, quiero decir, jardines botánicos y demás. También una arquitectura realmente notable. Pero como he dicho, pues parece ser que los alrededores se han deforestado muchísimo y eso ha influido en el cambio de la temperatura. Estando en Cobán es posible visitar un lugar cercano que se llama Semuc Champagne. Y Semuc Champagne es una de los lugares más maravillosos pues, que existen en Guatemala. Semuc Champagne es un río, digamos, en un cañón de un río, en medio de un bosque sumamente espeso. Lo que nos vamos a encontrar es un puente de piedra natural. Por debajo de esto corre el agua, por debajo de esto que estamos viendo corre el agua. Por encima corren sobre todo las aguas que caen de la montaña y van formando esta cosa, o forman esta cosa maravillosa. El río corre, digamos, esto tiene 350 metros de largo, y forma estas piscinas calcáreas donde es posible bañarse. Esto ya es una zona mucho más cálida, por supuesto. Estamos aproximándonos a la zona selvática. Es una zona pues, de especial belleza, sumamente bien cuidada. Hay un mirador a 700 metros de altura y entonces se disfruta muchísimo el paisaje. Y también a partir de Cobán y yendo hacia el norte, he dicho que este itinerario está pensado todo para hacerlo en bus. Entonces saliendo de Cobán hacia el Petén, es posible parar en las cuevas de Candelaria. Estas cuevas de Candelaria es un parque natural, es un parque nacional, perdón, y es un sistema gigantesco
de cuevas y de ríos subterráneos. Déjenme decir, por ejemplo, que la más importante de las galerías que hay allí, de los túneles que hay allí, de las cuevas que hay allí, tiene 22 kilómetros de largo. Una cueva de 22 kilómetros de largo, 12 de esos 22 kilómetros de largo siguen el curso de un río. Hay una gran diversidad, pues, de flora y de fauna en la zona, y el sitio es muy interesante, es muy importante también desde un punto de vista arqueológico. Se han encontrado muchos elementos arqueológicos. El Popol Vuh en concreto considera o dice que en estas cuevas se encuentra el ingreso del inframundo. Entonces, una zona, pues no para que uno camine seguramente los 12 kilómetros de la cueva principal, pero sí una zona a la cual es posible acceder y es posible ver la belleza de estas cuevas. Este terreno, de ese que se llama terreno kárstico, las rocas kársticas son las que producen, pues esos terrenos kársticos son los que producen o en los cuales el agua que se va filtrando puede producir este tipo de cuevas. Pero bueno, vamos hacia el norte y entonces vamos a llegar a Flores. Flores está aquí, en la parte alta. Estábamos en Cobán. Este es el recorrido, digamos, más largo que vamos a hacer o que se hace en este viaje. Hay gente que va de Guatemala a Flores en avión, porque en Flores pues hay un aeropuerto. Aquí nos vamos a encontrar con varias cosas. Pues en primer lugar nos vamos a encontrar, aquí está Flores, nos vamos a encontrar con la posibilidad real de poder, a quien le interese, pues aquí nos vamos a encontrar una serie de sitios fundamentales, el más importante de los cuales es Tikal, por supuesto, que está aquí, pero visitaremos, pues es posible visitar en los alrededores de Flores 4 ciudades mayas sumamente importantes, y es posible viajar hasta el norte, en toda en la frontera norte, pues está la pirámide maya más alta que existe en Guatemala, que se llama El Mirador. El Mirador, para llegar al Mirador, de todas maneras, la cosa es complicada. Se puede ir en helicóptero y entonces tiene un costo alto. Cuando yo hice una averiguación sobre esto el año pasado, valía $700 ese recorrido en helicóptero, pero se puede ir también una parte importante del camino en 4x4 y luego 2 días por trochas, caminando por trochas de la selva. Es interesante por tratarse de la pirámide más alta, pero muy difícil realmente llegar allí. Entonces, en Flores, pues es primero que todo la ciudad misma. Está esta pequeña isla que es propiamente la que se llama Flores, que está metida dentro del el lago Petén Itzá. Es el nombre de este lago. Estamos en el departamento del Petén, o de Petén, y tenemos esta islita con esa ciudad maravillosa, y la ciudad que hay al lado, que en realidad pues es la misma ciudad, pero se llama Santa Elena de la Cruz. Entre las dos son la capital, o el conjunto de las dos es la capital del departamento de Petén. La parte más bella, por supuesto, es la parte de la islita de Flores. Una cosa realmente muy interesante, una estructura urbanística muy bella. A partir de Flores es posible, digo, visitar 4 sitios arqueológicos. Yaxchá es el primero. Yaxchá, quiero decir que fue la capital de un reino maya sumamente grande, que dominó la parte norte de toda esta región de Petén. Duró, mejor dicho, se estableció más o menos en el año 700 antes de Cristo, esta ciudad de Yaxchá, y va a durar durante 1600 años. Va a durar 1600 años hasta que es
abandonada en la segunda mitad del siglo X. Ustedes no me puedo detener en eso. Ustedes saben que la mayor parte de las ciudades mayas fueron Iximché no. Iximché veíamos que estaba habitada cuando llegaron los conquistadores, pero la mayoría de las ciudades mayas fueron abandonadas, no sabemos muy bien por qué. Está fundamentalmente, quizá a causa de guerra. Siempre se ha hablado de falta de agua, de periodos de sequías. Cada vez hay menos gente que cree en eso, cada vez hay más gente que piensa que la imagen absolutamente bucólica de una cultura maya completamente pacífica y armoniosa, pues tampoco es cierto. Estamos pues en esta ciudad de Yaxchá, que posee, pues ven ustedes, una cantidad un conjunto realmente maravilloso de pirámides, de acrópolis, de juegos de pelota, de palacios y demás. Realmente una cosa muy bella, y domina, pues, desde su altura, domina pues esta laguna, que es justamente la laguna de Yaxché. Entonces, atravesando esa laguna de Yaxché, es posible llegar a otro sitio arqueológico que se llama Topoxté, que fue de nuevo, más o menos lo mismo, fue de nuevo abandonada hacia el año 900 antes de Cristo, 900 después de Cristo. Luego fue ocupada durante algún tiempo, pero quedó desierta definitivamente hacia el año 1450 después de Cristo, poco antes de la llegada de los españoles. Los restos de la ciudad pues ofrece pues el testimonio de una riqueza extraordinaria. Pero nos faltan, digamos, las dos joyas mayores, que son, en primer lugar, Uaxactún. Uaxactún, estamos en Flores, recuerden, estamos aquí. Uaxactún está un poquitico al norte de Tikal, un poquito más arriba de Tikal está Uaxactún. Entonces, pues lo que uno puede hacer, hay gente que evidentemente puede visitar las dos ciudades en una sola salida. Yo sugeriría que uno esté más tiempo en Flores y que dedique un tiempo a Uaxactún, y un día a Uaxactún, quiero decir, y otro día a Tikal. Uaxactún es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos en todo el mundo maya. El nombre de la ciudad era Nacida del Cielo, era el nombre maya de la ciudad. Esta ciudad, de nuevo, fue fundada hacia el año 900 a.C. y va a llegar a su momento de mayor esplendor entre el año 500 y 900 después de Cristo, momento en el cual fue abandonada en esos comienzos del siglo X. Fue redescubierta en el año de 1916. Una ciudad muy rica en monumentos. Quizá miren ustedes estas impresionantes pirámides. Este es uno de los monumentos más famosos de Uaxactún, que es un observatorio astronómico. Y luego tenemos también una zona de palacios que es interesante. Es bueno decir que en Uaxactún se ha podido comprobar algo que después ha aparecido en otras ciudades, o se pudo comprobar, que es el hecho de que las pirámides también servían como tumbas. Durante mucho tiempo se pensó que las pirámides eran simplemente bases de templos, digamos así, como gigantescos pedestales sobre los cuales se construyó un templo. Por supuesto es eso, pero también es posible encontrar tumbas. Y finalmente, pues la joya de Petén, que es la ciudad de Tikal. Eso está a 64 kilómetros al norte de Flores. Es uno de los mayores centros urbanos de los mayas. Piensen ustedes que en Tikal hay se han encontrado más de 3.000 estructuras.
Es difícilmente uno dedicándole todo un día o varios días puede recorrerla toda. Esto mide 16 kilómetros cuadrados, 4 por 4 kilómetros, más o menos. Y digo, unas 3.000 estructuras. Es posible visitar, se visitan normalmente sobre todo, digamos, la parte central, la Acrópolis Central, donde nos vamos a encontrar esto es la parte de la Acrópolis Central, donde aparece este templo, que es el Templo del Gran Jaguar 1, que es seguramente el más importante, más interesante, más bello de todos estos templos. Yo creo que la visita de Tikal es una de esas visitas fascinantes, inolvidables, de esas visitas que yo creo que a cualquier persona americana la llena de orgullo. Pensar que este tipo de cosas tan absolutamente extraordinaria fue realizada por los aborígenes americanos, por los primeros americanos, pues es una cosa absolutamente maravillosa. Yo creo que en realidad creo que muchas veces pensamos en movernos por América, lo pensamos como con un poquito de, como si no fuera tan importante. Es más importante ir a Egipto. Claro, ir a Egipto es muy importante y muy bello y muy fascinante y lo que sea, pero esto no es menos, ¿no es cierto? Estamos frente a una cultura de una altura realmente excepcional, realmente extraordinaria. Y esto en medio de la selva. La selva pues se ha retirado pues en la medida de lo necesario para abrir los monumentos y demás, pero también pues es fácil comprender que hay muchas cosas en una ciudad como Tikal o en una ciudad como Uaxatún. Hay muchos lugares, muchas estructuras, muchos edificios que no han sido excavados, que todavía no han sido estudiados y que están todavía, digamos, cubiertos por la selva. Bueno, después de esa visita, insisto, bueno, no tengo por qué tampoco, quiero decir, es bastante claro que la mayoría de las personas no van ni a Topoxté, ni a Yaxá, sino que se contentan con ir posiblemente solo a Tikal y algunos pues van a Uaxatún también. Pero bueno, después de eso, yo había he propuesto siempre en este itinerario que uno duerma como 4 días en Flores para poder hacer todo esto con calma, porque además la ciudad misma de Flores, pues ustedes vieron, es bastante hermosa. Ya, digamos, para salir de esta región, entonces vamos hacia el occidente, vamos hacia lo que se llama el Río Dulce. Estamos aquí en Flores, esto es una zona de comunicaciones bastante buena. Es posible hacer esto que voy a decir en un día, es decir, uno venir a hacer todo este recorrido y llegar hasta este departamento, el departamento de Izabal, como ven ustedes aquí, donde nos vamos a encontrar el lago Izabal, y el lago Izabal va a desaguar en un río que se llama el Río Dulce. El recorrido por el Río Dulce es particularmente hermoso. Este recorrido, un poco si quieren ustedes, un poco para hacerse a la idea, este recorrido son 34 kilómetros, ¿no es cierto? No estamos hablando, es un país relativamente pequeño, digamos, no en las proporciones de los países pequeños europeos, por supuesto, pero es un país relativamente pequeño por ejemplo, pensando en Colombia. Entonces, esto es una distancia de 34 kilómetros y una de las cosas que se hace, de las cosas más bellas, es justamente recorrer ese río. En ese río nos vamos a encontrar pues, varias cosas, por lo menos 3 cosas que creo que es importante destacar. Pues nos vamos a encontrar un río absolutamente hermoso, ¿no es cierto? Un río poderoso,
sereno, tranquilo, en medio de estas montañas extraordinarias, de esta geografía espectacular. Entonces el recorrido es un recorrido muy bello. En ese recorrido, digo muy bello, hay un momento en el cual se pasa por una zona de aguas termales. Esto justamente es el punto en el que estamos aquí. Aquí de la roca, debajo de la roca, salen aguas termales. Entonces es muy curioso, es muy interesante. El agua es perfectamente pura, perfectamente, ¿cómo se llama? Cristalina, transparente. Entonces, siempre el barco para allí, para que quienes lo deseen, pues hagan un baño en las aguas termales y también en el río Dulce. El río Dulce es bastante profundo, quiero decir, el río mide entre 30 y 50 metros de profundidad. Es un río realmente muy potente en este sentido, bastante ancho, tiene 200 metros de ancho. Y el tercer elemento que nos vamos a encontrar es una fortaleza, un castillo, en nuestras dimensiones de castillos coloniales, pues siempre pensamos en San Felipe de Barajas, por supuesto. Este se llama San Felipe de Lara, es una fortaleza colonial ordenada por Felipe II, pero en realidad construida solo. El Felipe II es la segunda mitad del siglo XVI. Esto fue construido en la primera mitad del siglo XVII. Era una fortaleza muy importante para controlar esta zona, era también cárcel y era aduana, y aquí se reunía gran parte de lo que salía definitivamente hacia España. De aquí, en realidad, pues lo que a donde vamos a llegar es a un pueblo, a una ciudad, no es un pueblo, a una ciudad importante que se llama Livington, ¿no es cierto? Estamos en el lago de Izabal, el río Dulce, y llegamos a Livington, que está en la desembocadura del lago del río Dulce, ¿no es cierto? Ahí está, como ven ustedes. Estamos frente a la costa, la corta costa, la pequeña costa caribe de Honduras, donde nos vamos a encontrar esta ciudad, esta ciudad de Livington, que tiene pues además una característica particular, y es que aquí nos vamos a encontrar la etnia garífua o garífuna. Los garífunas son una etnia que es bastante extraña realmente en general en América. Recuerden ustedes que cuando estábamos en el colegio, pues nos enseñaban esas mezclas étnicas de español con indio, de español pues, o de blanco con indio, de blanco con negro. Y de las cosas más extrañas, de las que nos decían que eran más extrañas, era la mezcla de indio y negro. Y eso es lo que nos encontramos aquí. Los garífunas son indios negros, digamos así, son mezcla de caribes y arahuacos con africanos, con los africanos que se trajeron, por supuesto, pues en estado de esclavitud. Yo creo que Livington ofrece como una especie como de rememoranza, una cosa así, para nosotros, creo, de San Andrés, siendo distinto, evidentemente, porque en San Andrés no tenemos ese tipo no existe ese tipo de mezcla en los raizales, pero lo que quiero decir es que aquí lo que nos vamos a encontrar es una población que tiene pues una cantidad de rituales, de lenguas, de danzas, de música tan rica que la cultura garífuna está inscrita por la UNESCO dentro del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces creo que es un lugar realmente para ver un tipo de cultura
completamente diferente y poderla disfrutar. Bueno, después de esta visita a Livington, pues entonces vamos ya de salida de Honduras, de Guatemala, perdón, y entonces pues hacemos pues el viaje en sentido contrario. Pues otra vez hacer, en realidad son los 34 kilómetros por el río Dulce para llegar a la carretera o al camino y ahí tomar la ruta un poco hacia el sur, hasta este lugar que se llama Los Amates, donde se encuentra la última ciudad maya que vamos a visitar, que se llama Quiriguá. Entonces, ya había puesto aquí, sí, Quiriguá, la última ciudad maya. Quiriguá es chiquita. Quiriguá es un yacimiento realmente pequeño, tiene unos 3 kilómetros cuadrados apenas. Piensen ustedes que Tikal tiene 16. ¿No es cierto? Quiriguá dependió casi toda la vida de Copán, que es la ciudad maya que vamos a ver enseguida en Honduras. Sin embargo, esa ciudad esta ciudad de Quiriguá, en una guerra contra Copán en el siglo VIII después de Cristo, pues venció a Copán y estableció pues como un dominio fugaz, un dominio realmente no de mucho tiempo en esta zona. ¿Qué es lo más interesante que hay en Copán? Estas estelas, estos bloques de piedra, algunos muy altos, estelas de piedra tallada, estelas de piedra en las cuales pues es posible encontrar muchos glifos, muchos escritos, estas cosas que vemos en los lados de las estelas. Son glifos mayas y aquí, pues a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, pues esos glifos se dan sobre estas estructuras de piedra, una piedra sumamente fina, y eso hace que se hayan conservado sumamente bien. Es de las cosas más extraordinarias. Las estelas de piedra de Quiriguá son patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. Bueno, una visita a Quiriguá, y aquí pues pasamos, aquí se hace el paso hacia Honduras. Estábamos por aquí y venimos, por supuesto, a esta zona de Honduras que es Copán, en primer lugar. Vale la pena señalar lo siguiente. Dije que Guatemala tiene 109.000 kilómetros cuadrados y 17 millones de habitantes. Pues aquí tenemos un país, Honduras, que es un poquitico más grande, es 3.000 kilómetros más grande que Guatemala, tiene 112.000 kilómetros cuadrados y tiene 9 millones de habitantes. Es decir, es la misma superficie, digamos, en términos generales, digamos así, que Guatemala, con una población que es un poquito más de la mitad de Guatemala. Entonces, la estructura pues es diferente. Nos vamos a mover siempre básicamente en la parte de las montañas, que es esta parte de aquí. Esta parte es de nuevo un poco, miren ustedes, como lo que nos encontrábamos en el Petén. Esto es zona selvática con mucho menos habitantes y demás. Entonces nos vamos a mover en este sector. Y en primer lugar vamos a Copán. Copán, después de hacer pues los trámites, aquí se pasa la frontera, los trámites de inmigración y demás, y para llegar a Copán, que está aquí donde ya lo habíamos dicho hace un momento. Y Copán pues es una ciudad excepcional, es una de los más fascinantes asentamientos del mundo, con un legado cultural y arqueológico realmente impresionante. Es una ciudad muy antigua. Sabemos que
pues se han encontrado construcciones del siglo IX antes de Cristo. Es una ciudad muy rica, además, pues aquí estamos en una zona parecida a aquella de Quiriguá por el tipo de piedra que se utiliza, y aquí se han podido encontrar y recuperar una gran cantidad de elementos de la historia, de los nombres de los gobernantes, etcétera. Es un lugar arqueológico, pues, digamos, privilegiado, con varios conjuntos, el llamado conjunto principal, el conjunto del cementerio. Hay también estelas como las que veíamos en Quiriguá. Hay murales. Es una ciudad realmente de una extraordinaria riqueza, sumamente bien conservada, sumamente bien, ¿cómo se llama? No reconstruida, sino restaurada, sumamente bien restaurada, sumamente bien conservada, pues en una zona, pues digamos, con una arborización, con unos árboles, una geografía, pues espléndida. Yo creo que es de los lugares más fascinantes que se puedan visitar en el mundo entero. Es muy interesante, como digo, pues la presencia de glifos. No es extraña aquella que Quiriguá esté tan cerca y que tengan en ese sentido, pues, tradiciones similares. En algunas oportunidades alguien podrá pensar, bueno, ¿y por qué no quitan esos árboles? En algunas oportunidades, toda esa historia, pues esos árboles que nacieron en la mitad de la pirámide, en algunos casos es peor. Quitar el árbol, eso es objeto siempre de un estudio cuidadoso por parte de los arqueólogos, qué se debe quitar y qué no se debe quitar en algunos casos. Literalmente esos árboles que han nacido allí, las raíces de esos árboles están sosteniendo la pirámide, y quitarlos, es decir, hacer que las raíces se pudran, pues lo que hace realmente es poner en peligro la estructura misma. Hay muchos elementos de pintura, como ven ustedes en este caso. Tenemos, pues, digamos, es una diversión realmente maravillosa para cualquiera que le guste la antigüedad, que le guste la arqueología, que le guste aproximarse a este tipo de construcciones. Copán seguramente es un lugar inolvidable. Al lado de Copán hay una ciudad, digamos, moderna, una ciudad que tiene también una belleza realmente muy notable, que se llama Copán Ruinas. Es el nombre de este pueblo, característico, como hemos visto, pues con sus calles muy bien trazadas, también con calles que suben colinas y demás, entonces también con pendientes, siempre una cosa que es muy bella, que concede como una especie de escenografía especial, pues, a la ciudad. En una parte, vean ustedes, no es una ciudad, es más grande hacia este lado. La otra fotografía que vemos es hacia nuestra derecha, pues, y ahí en realidad pues se acaba el pueblo, pues, muy rápidamente, pero está también, es el lugar, pues, para hospedarse para la visita de Copán, y luego pues es siempre posible disfrutar de un pueblito que, sin que tenga una gran riqueza colonial, pues, o sin que tenga riqueza colonial, pues es muy pintoresco, muy folclórico, etc. ¿Por qué no tiene una gran riqueza colonial? Pues porque Copán fue apenas descubierta en el siglo XIX, y la ciudad de Copán Ruinas, este pueblo de Copán Ruinas, se creó alrededor de las ruinas de la antigua ciudad. Saliendo de Copán, vamos a ir hacia el oriente, y vamos muy cerca a un poblado que se llama Santa Rosa, o Santa Rosa de Copán. Es una ciudad muy bella, rodeada de colinas, con pinos, con una extraordinaria
belleza paisajística, con una gastronomía muy especial. Es la llamada Sultana de Occidente, se le llama en Honduras. Es la capital de este departamento de Copán y es la ciudad más importante en el oeste de Honduras. Es monumento nacional desde el año 1991. Pues aquí hay algunos elementos, algunos restos, algunas imágenes de esa ciudad de Santa Rosa de Copán. Y luego, siguiendo siempre hacia oriente, pasamos por la ciudad colonial de Gracias, que fue fundada en el año de 1536, un poco, vean dónde estaba Santa Rosa de Copán. Gracias está un poco más hacia el oriente. Fue fundada en 1536 con el nombre de Gracias de Dios. Era la sede, en el siglo XVI era la sede de la Real Audiencia. Tiene una serie de elementos importantes en su centro histórico, iglesias coloniales, el edificio, pues, por supuesto, de las iglesias coloniales como esta, por ejemplo. Miren ustedes una bellísima iglesia, el Palacio de la Real Audiencia, un fuerte muy curioso, muy simpático, que se llama el fuerte, muy simpático. No quiero demeritarlo ni mucho menos, pero es extraña esta mezcla de las murallas del fuerte con esa especie de casa tradicional americana o española en América, en la mitad del fuerte, ¿no es cierto? Normalmente estamos acostumbrados a un tipo de fuertes distintos. Es una zona, pues además, como digo, de vegetación muy rica. Entonces hay un jardín botánico importante, un museo histórico. Es también una zona de aguas termales. Y ya yendo hacia Tegucigalpa, pues vamos a parar en el camino, o se puede parar en el camino, en un lugar que se llama El Chircal. Miren ustedes dónde estaba Gracias. Esto es un recorrido, pues digamos, de un día, y se para en este sitio del Chircal. Este sitio del Chircal pues tiene un interés particular. Es en realidad un lugar que apenas está siendo excavado, pero es claro que se trata del sitio maya más antiguo que se conoce en Honduras. Pues las excavaciones que se han hecho aquí señalan que esta ciudad puede ser de los antecesores de los mayas, puede ser de descendientes de los olmecas mexicanos. Y los olmecas mexicanos son el punto de partida de las culturas mexicanas, lo que significaría pues una antigüedad enorme. Insisto, el lugar posiblemente más antiguo, pero hay quien piensa inclusive que podrían ser anteriores a los olmecas, y ahí estaríamos hablando, pues digamos, en letras góticas, y estaríamos hablando pues de historias mayores, de problemas realmente mayores, porque esto sería de una antigüedad extraordinaria. Insisto, de todas maneras, es una zona que apenas está en proceso de excavación. Y finalmente, pues entonces llegaríamos a Tegucigalpa, o se llega a Tegucigalpa, que tiene una ubicación parecida a la que señalábamos sobre Ciudad de Guatemala, es decir, está en el centro-sur, en el centro, un poquito hacia el sur del país. Tegucigalpa, pues es claro que se trata, que es la capital del país, una capital muy próspera, también una capital que tiene un desarrollo urbanístico muy moderno en algunas partes,
y que tiene una serie de elementos pues importantes. Se desarrolla, vean ustedes, que es claro, me parece, en esta imagen, bueno, en las anteriores también, pero es más claro todavía en esta imagen, cómo la ciudad se desarrolla en colinas, ¿no es cierto? Es una cantidad, es una zona colinosa, una cantidad de colinas en las cuales se desarrolla la ciudad, y eso le da pues un carácter muy pintoresco. Rápidamente, déjenme decir que nos vamos a encontrar al menos 3 iglesias que son importantes, que son, digamos, los lugares posiblemente más interesantes para visitar en la ciudad. De nuevo, hay gente que piensa que no vale mucho la pena ir a Tegucigalpa. Pues, hombre, siempre vale la pena, y seguramente son ciudades, tanto Ciudad de Guatemala como Tegucigalpa, son capitales que tienen una larga historia, que son centros culturales importantes del país. Esto es la catedral de Tegucigalpa. Es la catedral de San Miguel Arcángel, es la iglesia pues más importante del país. Es muy interesante. Uno podría, pues no podemos detenernos en eso, pero podría haber elementos que se parecen y que se diferencian de lo que nos hemos encontrado en Guatemala, por ejemplo, en Antigua. Entonces, en primer lugar, esa iglesia de esta catedral de San Miguel Arcángel, la sede episcopal de Ciudad de Guatemala. En segundo lugar, esta iglesia, que es la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, es uno de los templos católicos más antiguos de la ciudad. Fue construida a partir del año 1732. De nuevo, esta decoración, insisto, este tipo de decoración que nos encontramos aquí, esta decoración, digamos, superficial, es muy propia de nuestro barroco colonial. Está al lado de esas, o junto a esas dos iglesias de San Miguel Arcángel y de la Virgen de los Dolores, pues nos vamos a encontrar la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, o que se llama también Basílica de Nuestra Patrona, la Virgen de Suyapa. Esta es una iglesia que en realidad pues creo que se puede notar fácilmente que es una iglesia más nueva y demás. Es una iglesia que no está lejos de la Catedral de San Miguel. Fue comenzada a construir desde el siglo XVIII, y esa iglesia está dedicada a una virgen, la Virgen de Suyapa, que es la patrona de Honduras. Esta virgencita que ven ustedes aquí, esto es una pequeña virgencita, una pequeña estatuilla tallada en cedro. Cuando digo una pequeña estatuilla, es que esto que ustedes están viendo aquí mide 6,5 centímetros. Es una figurita muy pequeñita. No me puedo detener en la leyenda del encuentro, de cómo fue encontrada. Está metida dentro de ese marco de oro que ven ustedes allí. Es evidentemente una obra hecha pues por un artista que no tenía pues un gran desarrollo. No deja de ser curioso que las estampas la representan de una manera pues mucho más elegante, si quieren ustedes, pero yo creo que lo hermoso que tiene la Virgen de Suyapa en sí misma es esa simplicidad, esa sencillez, esa vinculación con el arte popular, ¿no es cierto?, con las manifestaciones del arte popular. Como en muchas partes del mundo, pues la Virgen de Suyapa tiene cantidades de trajes, de vestidos bordados en oro, en plata, todo ese tipo de cosas. Se la han robado 2 veces, pero bueno, ha sido encontrada y en realidad pues se la han robado por los vestidos, ¿no es cierto? Ahí es la patrona de Honduras, es la patrona de Honduras, y la catedral, la iglesia misma de Suyapa fue convertida en Basílica Menor en el año 2015 por el actual Papa. Bueno, y aquí terminamos en
en Tegucigalpa. Esta es una vista panorámica desde una de las alturas de la ciudad, pues una ciudad bastante extensa, como ven ustedes. No es, muy fácil, pues entonces regresar de Tegucigalpa. Hay vuelos, vuelos de Avianca que hacen Tegucigalpa, San Salvador, Bogotá. Es decir, esto es un recorrido, yo creo que un recorrido maravilloso, un país o unos países maravillosos donde es posible conocer muchísimo. Insisto, pues esta es esa era mi última diapositiva. Yo voy a dejar de compartir ya. Digo que es unos lugares maravillosos que creo que vale la pena conocer en detalle, que vale la pena conocer, digamos así, minuciosamente. Hay muchas cosas que se quedan de quien sea aficionado, quien sea un poco, posiblemente como yo, obsesivo con los sitios arqueológicos y con los sitios coloniales, pues posiblemente podrá decir, caray, en 4 o 5 días más se podría casi que acabar de ver todos los sitios arqueológicos de Guatemala. Pero bueno, creo que ya hay muchos aquí. Bueno, Sandra, te dejo entonces la palabra. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Listo, profe, pues nada, como siempre, un gracias